noches, colegas. Mi nombre es Claudia Peña, soy integrante del posgrado de Procesal Civil de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Barinas, dirigido u orientado por el doctor Giorgi Sánchez, específicamente en la Cátedra de Derecho Probatorio. Voy a hablar sobre un tema relacionado con dicha cátedra, que son los principios generales que rigen la actividad probatoria. Pero antes de entrar o ahondar en dichos principios, les voy a dar una pequeña definición de lo que es principio y una breve introducción al debido proceso. Un principio jurídico son ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad emanada de la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias respecto de un total ordenamiento jurídico. En el derecho procesal hay cierta carencia de rigor al hablar de principios y un amplio margen de dispersión sobre lo que debe entenderse por tal. En la doctrina se ha afirmado que todo derecho positivo posee unos principios rectores relacionados entre sí, en los cuales encuentra el ordenamiento jurídico su más alta expresión. En algunas épocas de la historia se dio el proceso sin las garantías individuales, pero eso ocurría porque había concentración del poder y había un sometimiento opresivo del ciudadano. Hoy día, por las inmensas luchas que ha liberado el hombre para conquistar su libertad, el proceso no se concibe sin garantías individuales. Hoy hablamos del debido proceso, que tiene un significado humano, garantista y democrático, que es un derecho constitucional de rango supranacional, con carácter de fundamental, de aplicación inmediata en todos los órdenes de conformidad con el artículo 49 de la Constitución. El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se acompaña de un conjunto de reglas y principios que, articulado, garantizan que la acción de administración de justicia del Estado no resulte arbitraria. En nuestra Constitución, en el artículo 57, se concibe el proceso como un instrumento fundamental de la realización de la justicia. Esto viene a ratificar las normas procesales que existen en el artículo que se establecen en el artículo 49 de la Constitución. Asimismo, podemos decir que es un proceso, que existe un proceso superior, que es el principio del debido proceso a la prueba. Es un verdadero principio, puesto que se haya conectado íntimamente con derechos de rango constitucional, donde están citados los ejemplos en el artículo 26 y artículo 49 en sus varios numerales. Cabe resaltar que los principios y valores contenidos en la Constitución Nacional son la Constitución misma, por tanto tienen su mismo valor de supremacía, de eficacia y exigencia inmediata. El justiciable puede exigir en el momento inmediato probatorio la aplicabilidad de tales principios si no se han aplicado y si no han sido quebrantados. Finalmente les mencionaré los principios que gran parte de los autores contemplan en la teoría general de la prueba judicial. Los que mencionaré no agotan todos los principios que han descrito los tratadistas y que indudablemente en momentos determinados pueden ser invocados, puesto que expresan elementos que refuerzan el derecho de probar y de defensa. También son exigibles en cualquier grado o instancia del proceso. Entre ellos tenemos, o iré a describir, algunos. Comenzaré por describirles el principio del dispositivo o del impulso procesal de las partes. Esto significa que es la obligación de las partes de proporcionar al juez los fundamentos de hecho para dictar la sentencia mediante sus alegatos y probanzas. Dado que en materia civil el juez no puede proceder de oficio, sino a instancia de parte, salvo en los casos en que la ley lo autorice o en resguardo del orden público.
El principio de la comunidad de la prueba. Este se considera que la prueba al proceso y no solo a quien la promovió, una vez incorporada al expediente, debe ser tomada en cuenta en provecho de quien la adujo y de la parte contraria, quien, quien también puede invocarla a su favor. Este principio permite a su vez que cuando existan acumulación de juicios, la prueba practicada en uno de ellos valga para otro u otros en razón de que todos ellos son el resultado de una sola sentencia. El principio de igualdad es el derecho que corresponde a las partes de promover y evacuar las pruebas en igualdad de condiciones y en las mismas oportunidades según el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Los jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes y en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades. El principio de publicidad de la prueba significa que los actos procesales de prueba deben ser públicos, factibles de ser presenciados por todos. Se debe permitir la intervención de las partes en su evacuación, de manera que puedan objetar lo que consideren conveniente a sus derechos e intereses, excepto cuando lo determine el tribunal por intereses o por motivo de decencia pública en lo que procede a puerta cerrada, con la intervención de las partes, de los apoderados y los terceros. Asimismo, nos encontramos con el principio del debate contradictorio. Este principio exige que la prueba se rinda con conocimiento de la otra parte, para que haga valer sus derechos en la evacuación, salvo que la prueba se evacúa antes de iniciarse el proceso, como es el caso de las pruebas preconstituidas, sin que ello signifique que se le niegue a la parte contraria el derecho de contradecir u objetar dichas pruebas. El principio de la inmediación de la prueba. Este principio se refiere a que el juez como director del proceso está obligado a intervenir en este proceso demostrativo de los hechos, para que éste no quede al arbitrio exclusivo de las partes. Este principio no se cumple cuando el juez comisiona a otro tribunal para evacuar la prueba, que debe ser realizada primordialmente por el comitente. El principio de la preclusión. Las pruebas deben promoverse y evacuarse dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil. Si vence el lapso indicado para la actividad probatoria, el acto no debe realizarse y en caso de realizarse carece de eficacia. Expirada el término de la promoción de pruebas, las partes pueden presentar nuevas probanzas, salvo vencido el lapso de promoción. Pueden promoverse la confesión, la experticia y el juramento decisorio, y pueden hacerse fuera del periodo de evacuación las pruebas que de mutuo acuerdo las partes así lo soliciten al tribunal. El principio de la forma escrita. Este consiste en que las diligencias y actos procesales deben constar por escrito, aun cuando ellas se practiquen verbalmente, como sucede en las pruebas de los testigos y de las posiciones juradas, sin que por esa circunstancia debe de constar por escrito se les pueda atribuir valor documental. El principio de la competencia significa que el mismo tribunal que ha conocido de las alegaciones debe conocer de las pruebas que se aportan para constatar los hechos aducidos. El marco global de este principio está definido en la Constitución, que es el derecho al juez natural, así como está estipulado en el artículo 388, 389, 397 del Código de Procedimiento Civil. El principio de congruencia. Este principio tiene que ver con la relación que debe existir entre lo alegado y probado en auto y la valoración que realiza el juez como base de su convicción para dictar su decisión. La norma rectora está pautada en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez debe atenerse a lo aprobado y alegado en autos. El principio de la carga de la prueba concierne a que en los procesos las partes llevan sobre sí la obligación de demostrar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación invocan.
En el proceso civil recae la prueba en el demandante y en materia penal compete al Estado a través del Ministerio Público. El principio de la lealtad y probidad probatoria. Este principio tiene que ver con la búsqueda de bienes altruísticos o realizar valores superiores en el proceso, como son la verdad y la justicia. Las partes que no pueden usar los medios de prueba para esconder o desfigurar la realidad, para tratar de llevar o conducir al engaño al juez y obtener un beneficio que no les corresponde. Es decir, deben actuar con lealtad, probidad y veracidad. El principio de la libertad probatoria. Esto es en protección del derecho constitucional de defensa. Las partes deben disponer de la libertad probatoria para valerse de todos los medios lícitos que pueden demostrar sus hechos. También interesa para el cumplimiento de la finalidad de la prueba destinada a lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos. Este principio está consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Por último, tenemos el principio del control de la prueba. Este principio y el principio de contradicción son un aspecto del derecho de la defensa. Por tanto, son una garantía de carácter constitucional. El magistrado Cabrera Romero ha dicho que ambos son pilares estructurales del derecho probatorio por emanar directamente del debido proceso y del derecho a la defensa, previsto en el artículo 49, numeral 1, 2, 3. Las partes tienen el derecho de acceder a las pruebas para analizar su pertinencia y licitud, es decir, tienen el derecho a controlar que el aporte de las mismas se ajuste a la legalidad. Una vez culminado la breve descripción de cada uno de los principios generales que rigen la actividad probatoria, quiero hacerles la invitación a todos aquellos colegas o estudiantes que pudieran escuchar esta breve ponencia, a que investiguen, indaguen en los diferentes textos sobre derecho probatorio, ya que les sirve para el diario vivir o el libre ejercicio, o si están ejerciendo en cualquier organismo público.